porque esta sí que es rápido y os nos va a servir como ejemplo para mañana ver otras, la web de ocaso, ¿vale? La web de ocaso, lógicamente aquellos que me lo pidáis pasados estos días, os facilitaré un usuario y una contraseña para que podáis entrar. Es una de las compañías que, como sabéis, más utilizamos para comunidades. Casi siempre que os facilitamos presupuestos, normalmente uno de ellos es ocaso, por varios motivos, que ahora os explico, pero uno es el que vais a ver ahora, ¿vale? Bien, voy a entrar en la web de ocaso y la comparto y lo veis. ¿La veis, verdad? Bien, meteríamos el usuario y la contraseña. Iríamos aquí, producción, hogar, comercio y comunidades. Se van abriendo las pantallas, ¿no? Sí. Vale. Iríamos a esta pantalla de la izquierda que pone comunidades. Nueva cotización. ¿Vale? Aquí normalmente ponemos vale. Y accedemos a esta parte. Parte superior, ¿vale? Lo que os comentaba antes. Datos de la comunidad. Podemos buscar por dirección o podemos buscar por referencia catastral. La mejor manera, vuelvo a repetir, referencia catastral. ¿De acuerdo? Siempre es la mejor manera de buscar un riesgo, por referencia catastral. Entonces, si yo cojo la referencia catastral de la finca que tengo que mirar, ¿de acuerdo? Pues la introduciría aquí. La introduciría ahí. Y voy a buscar. ¿De acuerdo? Y como veis, automáticamente me saca todo lo que hemos visto anteriormente en el catastro, con relación a este riesgo, con relación a esta finca, me saca todos los riesgos y todos los portales y todos los inmuebles, oficinas, almacenes o garajes que tiene este riesgo. ¿De acuerdo? Sí. ¿Vale? Todas las direcciones de riesgo me las saca. Si tuviera que añadir, que no es habitual, otra referencia catastral a mayores, porque la finca estuviera formada o el riesgo estuviera formado por 2 referencias catastrales en vez de una, pues vendría aquí la siguiente referencia catastral, daría a buscar, daría a añadir y se añadiría la siguiente. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bien. Lo habitual es que, lógicamente, estemos asegurando solo una referencia catastral de un riesgo en concreto. Con lo cual, si no deseo incluir ninguna referencia catastral a mayores, marco aquí que no. ¿Vale? Aquí tener esto en cuenta porque si lo mantengo a que sí y doy a grabar, no me deja continuar, ¿vale? Entonces, como no voy a añadir más riesgos a la póliza o al presupuesto, marco que no. Si tuviera que añadir, ya os digo, otra referencia catastral a mayores porque la finca estuviera formada por 2 referencias catastrales, pues tendría que añadir la siguiente referencia catastral. Ya os digo, en la mayoría de los casos no suele ser así. Suele ser una sola referencia catastral, ¿vale? Y me saca todo lo que tiene que ver con esa referencia catastral. Imaginaros que lo que os decía antes, cada uno de estos portales tuviera una póliza diferente. Es decir, no es como en este caso, que están todos asegurados en una misma póliza, sino que, y tienen un solo CIF, toda la finca, sino que cada portal tuviera su CIF y cada riesgo tuviera su propia póliza. Pues lógicamente tendría que confirmarlo con el administrador, confirmar con los datos de la póliza cuál es el portal o el riesgo que estoy asegurando y los que no voy a asegurar, desmarcarlos. ¿De acuerdo? Imaginaros que solo estoy asegurando el 2. Pues dejaría marcado el 2 y desmarcaría el resto. O al revés. Estoy asegurando el 6, pues desmarcaría los otros. ¿De acuerdo? La herramienta me permite gestionar de esta manera. Marcar o desmarcar en función de el riesgo que estoy asegurando. ¿Vale? Esto en ocasiones sucede. No todos los portales o todo el riesgo completo está asegurado en una misma póliza, sino que a veces están en pólizas distintas. Vale. Una vez que tengo todo esto, voy a grabar. ¿Vale? Y como veis, me saca automáticamente el año de construcción, luego me hace una serie de preguntas que ahora contestaré y me desgrana el número de viviendas, el número de locales, el número de oficinas, el número de plantas de sótano, el número de trasteros con sus correspondientes metros cuadrados
eh, la valoración por la que hace Ocaso en función de esos metros cuadrados del capital de continente, ¿de acuerdo? Hasta el continente total. Cada compañía lo hace de una manera, pero lo normal es que cada compañía, en función del tipo de riesgo, lo valore de una manera diferente, es decir, no se valora el metro cuadrado de vivienda igual que el metro cuadrado de garaje, como es lógico, ¿de acuerdo? La valoración es inferior, ¿vale? Como veis. Pero me saca todos los datos, es decir, todo lo que hemos visto antes en el Excel lo tenemos aquí. Imaginaros lo que supondría tenerlo que hacer nosotros a mano. Antes había que hacerlo así, ¿vale? Bueno, pues ya tenemos herramientas, como en el caso de esta compañía, veremos con otras también hay unas herramientas similares, donde automáticamente la máquina nos lo hace, ¿de acuerdo? Nos saca los metros totales construidos de la finca, pero nos desgrana cada uno de ellos, ¿vale? ¿De acuerdo? Y esto es lo que os decía, que nos sirve, esta información nos sirve para luego trabajar en otras webs de otras compañías donde no nos va a facilitar esto, ¿vale? Pero como ya lo tenemos aquí, lo podemos utilizar para tarificar en otro sitio, ¿vale? Bien. Aquí arriba nos pregunta siempre, ¿está rehabilitado o no está rehabilitado? Cuando habla de rehabilitación, Ocaso habla de, nos pregunta por el año de rehabilitación y luego nos pregunta si es integral o no. ¿A qué hablan cualquier compañía de seguros? ¿A qué habla qué quiere decir cuando habla de rehabilitación integral? Pues lo que nos podemos imaginar, ¿no? Es decir, que está rehabilitada toda la parte de instalación eléctrica, que está rehabilitada totalmente todo lo que tiene que ver con instalación de agua, está rehabilitada fachada y está rehabilitado cubierto. Eso es una rehabilitación integral. Es, pues, lo que podemos decir, dejar la fachada del edificio y el resto tirado. Eso es prácticamente lo que las compañías llaman una rehabilitación integral. Todo lo que no sea eso no es una rehabilitación integral, ¿de acuerdo? Es decir, el edificio puede haber reparado tejado, puede haber reparado cubierto, pero a lo mejor no ha reparado tuberías o no ha reparado instalación eléctrica, etcétera, ¿no? Entonces, si hay algo que no ha reparado, ya no es una rehabilitación integral. Daros cuenta que luego toda esta información se va a quedar pendiente de peritación, con lo cual, si lo decimos y lo ponemos, luego lo tiene que verificar perito, y si no lo verifica perito y no es así, nos lo cambiará y por tanto nos cambiarán las condiciones del presupuesto, ¿de acuerdo? Entonces, eso, pues lógicamente, es una información que nos tendrá que dar el administrador si hay una rehabilitación integral o no, y o qué tipo de rehabilitación sea correspondiente, ¿no? Si no es rehabilitación integral, pues pondremos que no, y pondremos el año de rehabilitación de aquello que se haya rehabilitado siempre, ¿de acuerdo? Jugamos con el año más antiguo, no el más nuevo, ¿vale? Es decir, si imaginaros he hecho una reforma de la cubierta en el año 2000 y se hizo una cubierta de la fachada en el año 2010, indicaremos año de rehabilitación 2000. Es decir, jugaremos siempre con el año más antiguo de rehabilitación, ¿de acuerdo? Repito, luego todo esto verifica perito, ¿vale? Hablo, lógicamente, en este caso, es un edificio del año 99, no es necesario todo esto que estamos hablando, pero cuando ya hablemos de edificios del año 50, del año 60, del año 70 o incluso muy anteriores, hemos hecho pólizas de edificios del año 1900 o del año 1910 o 1920, ¿de acuerdo? Pues indudablemente tendrán que estar rehabilitados para que nos dejen contratar, ¿vale? Si no, no vamos a poder contratar, ¿de acuerdo? Entonces, eso tenerlo en cuenta, ¿vale? Bien, continuamos. Si está en población, lo normal, lógicamente, es que esté en población y si existe o no existe urbanización exterior, ¿de acuerdo? Bien, como una manera que nos puede chivar si existe urbanización exterior o no, aparte de, lógicamente, que le podamos preguntar al administrador y el administrador nos lo diga, es, si volvemos a la web de Catastro, ¿vale? Si os fijáis en el croquis, aquí vemos que hay una parte que es esta, que es la de los edificios, esta parte oscura, pero vemos una parte pintada de verde, ¿vale? Lo veis, ¿no? Estos jardines. Esto quiere decir que esta finca tiene jardines. Jardines de uso particular, pueden tener o no instalaciones de recreo, pero tiene jardines, ¿de acuerdo? Con lo cual ya nos avisa de que hay una urbanización exterior, es decir, hay una zona común de paseo, o lo que sea, ¿de acuerdo? Que debemos contemplar y asegurar, ¿de acuerdo? En este caso, esta en concreto, además tiene piscina, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Por qué sé que tiene piscina? Bueno, pues porque a través del Maps, ¿de acuerdo? Yo normalmente soy bastante pejiguero con casi todo. A través del Maps no tenía claro si esta urbanización tenía piscina o no, porque normalmente si tiene piscina, las piscinas se identifican dentro del catastro con un rectángulo de color azul, ¿de acuerdo? Que pone PI, ¿de acuerdo? Cuando veáis un rectángulo de color azul dentro del riesgo,
pintado de color azul que pone con 2 letras PI, eso quiere decir que es una piscina. Por lo tanto, esa urbanización o esa finca tiene piscina y hay que asegurarla también. Todo de la responsabilidad civil, una piscina de uso privado. Esta finca que yo no tenía claro si tenía piscina o no, porque si os dais cuenta, no viene reflejada. Yo normalmente hago una segunda verificación, yo os aconsejo que la hagáis también. Voy al Maps, meto la dirección, ¿de acuerdo? Y el Maps, si habéis accedido alguna vez al Maps, veréis que podéis ver la finca desde arriba, si queréis. Es decir, vosotros podéis acceder, aparte de que os la saque la fachada, que eso es lo habitual, ¿no? Que metéis la dirección y os saque este dibujo que tenéis aquí delante, la fachada del edificio. Hay una opción que os permite ver el edificio desde la parte de arriba, ¿vale? Entonces, situándote en la parte de arriba, esta finca se ve claramente que tiene una piscina, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, yo os aconsejo que en estos casos, donde no tengamos claro si puede haber piscina o no, verifiquemos a través del Maps el tema de la piscina, porque es que a veces no viene bien identificada en el croquis del catastro, ¿vale? Y hay alguna compañía que nos pregunta expresamente si existen piscinas en el exterior, ¿de acuerdo? Esta, en el caso de caso, no lo pregunta, pero hay otra compañía que veremos en otro día que sí lo pregunta, si existe piscina o no, y hay que identificarla, ¿vale? Para que esté asegurada, ¿vale? Bien. Volvemos a la web de Ocasio. Vale. ¿La veis, verdad? Sí. Vale. Bien. Tiene urbanización exterior e indicamos que sí. Y la vamos a asegurar. ¿De acuerdo? Bien. Tenemos la relación de inmuebles. El capital de continente, si os dais cuenta, automáticamente nos da un capital de continente o caso recomendado. Este hay que respetarle. Si nos parece poco, lo incrementamos o lo redondeamos, pero nunca lo bajamos. Si lo que os decía ayer, la finca está construida, digamos, con unas calidades de lujo, la mayoría de compañías vamos a poderlo cambiar, ¿vale? Si cambiamos de tipo de construcción media, que es lo habitual, a unas calidades de lujo, como pueden tener algunas comunidades de propietarios, pues como veis, el capital de continente automáticamente también la compañía lo incrementa, ¿no? Porque sabe que el acabado de ese edificio es de una mayor calidad, ¿vale? ¿De acuerdo? En la mayoría de los casos será construcción media, pero nos podemos encontrar con comunidades de propietarios de un nivel más importante, ¿no? Vale. Capital de contenido, siempre hay que reflejar algo de capital de contenido, ¿de acuerdo? 3.000, 4.000, lo que sea, ¿vale? En este caso, en la póliza tenían indicado 4.000, creo recordar, no, 5.000, ¿vale? Y en urbanización exterior, como hemos indicado, esto apuntarlo, porque esto es una particularidad de esta compañía. Como hemos indicado que existe urbanización exterior y la estamos asegurando, es decir, lo que hemos visto de los jardines, la piscina, pues si tiene zonas deportivas, todo es esto es lo que llama o caso urbanización exterior, tenemos que asignarle a un capital, ¿vale? Importante esto, ¿eh? Esto apuntarlo para que no se os pase. Hay que asignarle un capital. ¿Cuál es el capital que solemos asignar? Pues dependiendo del tamaño de la urbanización, dependiendo según el croquis, ¿no? El tamaño que podemos observar que tiene con relación la urbanización exterior con relación a lo que es el propio edificio, pues solemos asignar un capital entre 60 y 150.000 euros. La diferencia entre poner 60 y poner 150.000 es poca, es muy poca en prima, ¿de acuerdo? Pero normalmente entre 60.000 o 150.000, ¿de acuerdo? Vale. Y nos hace una serie de preguntas. Dispone de fachadas ventiladas. La famosa fachada, por ejemplo, Carrión, Valencia, era una fachada ventilada. ¿Existen en el edificio locales dedicados a cines, bingos o salas de fiesta? Pues si existen, lo pondremos. Si no existen, indicaremos que no. Edificios locales comerciales dedicados a galerías de arte y antigüedades o peluquerías, si existen o no. Existen agravaciones del riesgo no recogidas en las preguntas anteriores. ¿Existe piscina en cubiertas y o azoteas? Ojo, en cubierta o azotea. No habla de en el exterior, en la parte del suelo de la finca, ¿de acuerdo? Es decir, donde están la mayoría de las piscinas, ¿no? En la parte exterior, en la urbanización. No, no, no. Y pregunta si existe piscina en la parte superior del edificio. Hemos hecho alguna póliza con piscina en la terraza, ¿de acuerdo? Entonces, si existe piscina en cubierta o azotea, ponemos que sí. Y nos pedirá los metros, ¿vale? Si no existe, indicaremos que no. Esto, lógicamente, nos lo tiene que indicar el administrador. Nosotros no somos adivinos y es imposible verlo bueno, a lo mejor desde la parte, desde el Google Maps, como os decía, por el visor que va desde arriba, según bajamos podemos a lo mejor observar si existe piscina en la terraza, ¿no? Pero si no es así, no lo vamos a saber, si no nos lo dicen, ¿no? No es habitual,
no es habitual encontrarte con edificios que tengan piscina en la parte superior, pero los hay, ¿de acuerdo? Y si el edificio está deshabitado, ¿vale? Contestamos a todas las preguntas que nos hacen. Y continuamos, José Luis, perdóname, por favor. ¿vale? Me- Y entramos a la parte de cobertura. La pregunta después. La parte de lunas, espejos, cristales o aparatos sanitarios comunitarios o del edificio. Lo normal es que solo aseguremos, como decíamos ayer, los comunitarios, ¿vale? Es decir, que solo aseguremos la parte de cristales situados en las zonas comunes del edificio. Nos podremos encontrar con pólizas, ¿de acuerdo? Donde estamos asegurando todos los cristales del edificio, como sucede con esta póliza, ¿de acuerdo? Esta póliza de Mafre, ¿vale? Tiene la particularidad, voy a presentarla, esta póliza de Mafre tiene la particularidad de que en la parte de coberturas asegura las roturas en modalidad total y los daños por agua en modalidad total. Eso quiere decir que está asegurando daños por agua comunitarios y privativos y está asegurando roturas, cristales privativos y comunitarios. Esto no es habitual y además no es aconsejable. Es decir, le debemos aconsejar al administrador o por lo menos preguntarle el motivo de por qué esta cuna de propietarios tiene asegurado el agua a modalidad total y las roturas también, sobre todo los daños por agua, porque no tiene mucho sentido asegurar las privativas, repito, en una cuna de propietarios, donde luego, a través de las pólizas de hogar, la mayoría de los vecinos tendrán también sus coberturas de agua individual. Están agravando el coste de la póliza y además están aumentando el número de siniestros y la frecuencia de los siniestros, porque están asegurando todas las tuberías del edificio, con lo cual la siniestralidad será más alta. Más subida de precio y más posibilidad de que al final la compañía por siniestralidad les está echando y llegará un momento que no les quiera coger ninguna compañía porque se encuentren con que la siniestralidad es muy alta y las compañías no quieren contratar a este riesgo por la siniestralidad. Entonces, lo aconsejable siempre en este tipo de compañía de riesgos es siempre lo común. Ahora bien, si lo quieren tener asegurado así, lógicamente lo aseguraremos así. Pero hay que aconsejarle siempre a los administradores que las comunidades de comunidad están para asegurar lo común. No tiene sentido asegurar todas las tuberías del edificio cuando luego además cada vecino las tendrá aseguradas también, ¿vale? Lo privativo que cada uno se lo asegura a través de su seguro. Bien, esta particularidad de esta póliza significa que tenemos que asegurar tanto lo común como lo privativo, con lo cual voy a volver otra vez a la pantalla de acaso, nos obliga a asegurarlo tanto los cristales como los daños por agua. Entonces, nos obliga a contratar rotura de aparatos sanitarios de cristales del edificio y nos obliga a contratar generales y particulares con búsqueda de reparación. Es decir, asegurar condiciones generales y asegurar condiciones particulares. ¿Vale? Es decir, asegurar las comunes del edificio y las particulares de cada vivienda, porque así es como lo tienen actualmente en su póliza de marca. Nuestro trabajo, repito, es asesorar al cliente y, en mi opinión, en este caso, presentarle dos opciones, una como lo tiene y otra como creemos que lo debería de tener, con un aseguramiento solo de la parte común, para que vea que, lógicamente, la diferencia en prima pues estará ahí y, aparte, va a evitar pues, probablemente el 50% de probabilidad de siniestros, ¿no? Vale. Daños por agua con condiciones generales y particulares con búsqueda de reparación, lo habitual es que siempre contratemos la anterior, es decir, que solo contratemos la de daños por agua con condiciones generales con búsqueda de reparación, es decir, solo la parte comunitaria, ¿vale? Eso será lo habitual. En esta póliza tenemos que asegurar lo particular. Tener cuidado y no marcar nunca esta, ¿vale? Porque esta es daños con condiciones generales sin búsqueda ni reparación de la avería. Esta no se contrata nunca, esta opción, ¿vale? O esta o esta. Y Ocaso tiene una cobertura, que yo siempre os envío en el presupuesto con esta compañía, es que cuando contratamos urbanización exterior, Ocaso da una cobertura de 6.000 euros a primer riesgo para la búsqueda y reparación de las conducciones exteriores de agua. Es decir, esas tuberías que pueden ir, no vistas, sino por la parte exterior del edificio, por los jardines, por la parte exterior, y que pueden pueden sufrir una avería y que al no estar en el interior del edificio, en la mayoría de compañías o en algunas no tienen cobertura. No están en la verticalidad del edificio y hay compañías que no las cubren. Entonces, con esta cobertura que da caso para esas tuberías que pueden ir por la parte interior de esas zonas, se cubre esta cobertura de búsqueda y reparación de las condiciones exteriores, 6.000 euros a primer riesgo, ¿vale? Marcaremos el robo y el atraco, marcaremos la recomposición estética y marcaremos la responsabilidad civil. Lógicamente tendremos de día el capital de responsabilidad civil que tiene la póliza del riesgo, ¿no? En la póliza, en este caso en concreto, la responsabilidad civil, si no me equivoco, está por encima de los 450.000 euros, porque se habrá ido revalorizando. Entonces, pues una de dos, o ponemos 450 o ponemos 600, porque menos sería ir por debajo de lo que tiene el cliente en la póliza actualmente. Y además, ya os comenté ayer que para fincas que, no, por muy pequeñas que sean, mínimo 300.000 euros de responsabilidad civil y luego de ahí en adelante, ¿vale? Vamos a poner 600, ¿vale? Y continuamos. Ocaso
que como habéis visto es particular para algunas cosas, pero lo facilita el trabajo para otras, nos hace estas dos preguntas que solo las hace Ocaso. Por eso a veces os las hacemos nosotros, ¿no? ¿Tiene portero conserje? Estas dos preguntas, esta de portero conserje baja la prima y si existe calefacción de agua central. Esta sube la prima. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque si existe calefacción de agua central, tenemos que indicar que sí, para que la compañía, lógicamente, lo considere en su póliza, le pondrá una pequeña sobreprima, no es una sobreprima grande, pero sí hay una pequeña sobreprima, y en el caso de que haya un problema con una tubería de calefacción de agua central, pues no tenga problema de construir, ¿vale? Por eso os preguntamos en ocasiones, os pedimos que nos aclaréis, oye, ¿esta finca tiene calefacción de agua central o no? De hecho, en el formulario de la plataforma, si no me equivoco, una de las preguntas que se hace es eso, si tiene calefacción individual o calefacción centralizada, ¿vale? Bueno, como no lo sé, voy a poner que no, ¿vale? Calcula. Como veis, es sencillo, no tiene mucho misterio. Lo importante es tener la información previa clara antes, luego a la hora de calificar es sencillo, ¿vale? Bien, aquí tendremos la prima, como veis, ¿vale? Tenemos la prima anual y las primas fraccionadas. Ocaso que nosotros tenemos una ventaja con Ocaso, nosotros hablo, que nosotros no tenemos recargo por fraccionamiento. Es decir, si el cliente paga anual, son 7.250, hablo de sin que se le apliquen descuentos, o ajustes o lo que sea. Y si paga semestral, la prima es la misma, y si paga trimestral, es la misma. ¿Por qué el primer recibo es más grande que los demás? Pues ya lo sabéis, porque se carga toda la parte de consorcio en el primer recibo habitualmente y por lo tanto el primer recibo normalmente siempre es más elevado que los siguientes, ¿vale? Tanto en el fraccionamiento semestral como en el trimestral, pero si sumáis, la prima es exactamente igual porque no tiene recargo. Vale. ¿Dónde tenemos los ajustes, digamos, que la compañía nos da delegados? Aquí, ¿vale? En este apartado, ¿lo veis? Y ponemos añadir bonificación. Esto, apuntarlo también. Tenemos la posibilidad de elegir los descuentos que nos dé la compañía delegados. Van en función de la antigüedad del edificio. Entonces, en unas ocasiones nos dará más y en otras ocasiones nos dará menos. Pero no podemos poner aquí los que queramos. Podemos pedir, a caso, si necesitamos, de hecho nos lo suelen facilitar, algo más de ajuste del que podamos nosotros poner aquí. Pero hay que pedirlo. No podemos ponerlo nosotros aquí por artículo 33. Aquí podemos poner los que la máquina nos dé. Si necesitamos más, pues lo pedimos. Nos lo decís o lo que sea. Y pues normalmente nos suelen pedir competencia, con un presupuesto de competencia o con la póliza del cliente que sea más económica o lo que sea, nos suelen ajustar normalmente sin problema, porque Ocaso normalmente es una compañía con la que trabajamos mucho este tipo de riesgos, y normalmente pues no tenemos problema para llegar a prima, normalmente, ¿vale? Pero repito, los descuentos van en función de la antigüedad del riesgo. Entonces, dependiendo del edificio o del antiguo que sea, Ocaso nos va a dar más descuento delegado o menos descuento delegado. En este caso, vamos al primero, como veis, nos da tres distintos. El de abajo nunca le vamos a coger. El primero nos da un 5, ¿vale? Grabamos y le vamos a aplicar ese 5%. ¿Vale? Ya se ha aplicado ese 5%. Y ahora volvemos otra vez aquí, volvemos a añadir y bajamos al de producto prioritario. Como veis, tenemos otro 10, a veces aquí tendremos un 5, a veces aquí tendremos un 15 y a veces aquí tendremos 0. ¿Vale? ¿De acuerdo? Repito, depende de la antigüedad del edificio. Si la antigüedad es alta, pues para el caso no es un producto prioritario, por tanto, no nos dará descuento en este apartado. La vamos a grabar y le podemos aplicar el 10, en total será un 15 sobre la prima que tenía. ¿De acuerdo? ¿Lo veis? Bien, tendremos aplicado ese 15%, que luego podemos quitar o cambiar o como queramos, ¿vale? Si necesitamos más, ya a través de la compañía les enviaremos el presupuesto, les enviaremos la competencia que va por debajo y no siempre, pero en la mayoría, en muchos casos, en un porcentaje importante, nos lo suelen ajustar ellos por debajo. Si nos meten otro 10, otro 15, dependerá del caso, ¿vale? Pero, repito, ya hay que pedirlo, ¿eh? Los descuentos delegados son los que son y hay que respetarlos. Y, por supuesto, el descuento a cuenta de comisión no lo cogemos nunca, ¿vale? Bien. Una vez que tenemos hecho y aplicado los ajustes que consideremos, vamos a continuar. Y aquí vamos a grabar ya el presupuesto. Aquí ahora lo que vamos a hacer es meter el CIF de la comunidad, el nombre de la comunidad, la dirección y grabamos el presupuesto, ¿vale? Persona jurídica, ¿vale? Voy a coger el CIF. Por eso siempre os pedimos el CIF. Sin CIF no se puede calificar, ¿vale? Ponemos el nombre de la comunidad, en este caso es comunidad de propietarios, urbanización, Prado de la Fuente, ¿vale? Vamos aquí abajo, ponemos el domicilio, esto creo que es en Gijón, sí, Gijón, calle, y ponemos el nombre de la calle que es Gloria Fuertes 2, y comprobar, ¿vale? Y aceptar, ¿vale? Y imprimir. Y aquí nos descargará
el presupuesto. Te voy a compartirle para que lo veáis. ¿Vale? Y ese sería el presupuesto. Voy a hacerlo, ¿vale? Ahí, ¿vale? Los datos del edificio, los datos de qué se compone ese edificio, la prima, podría haber elegido semestral, ¿vale? O trimestral. La descripción, número de portales, número de alturas, tal, sótanos, ¿vale? La descripción del riesgo, lo que hemos visto antes, los capitales y las coberturas, las garantías básicas, que estas son, no se pueden, son las que van siempre incluidas, y luego las que les hemos ido contratando, ¿no? Los daños por rotura, en este caso totales, los daños por agua por condiciones generales y particulares, porque esta póliza los lleva, los daños estéticos, que en caso los cubre hasta 1.500 euros, lo que os decía de la fontanería en conducciones exteriores, de 6.000 euros al primer riesgo, sin franquicia, todo lo que tiene que ver con responsabilidad civil, y los estéticos, ¿vale? La reparación estética, tanto particular como comunitaria, y la defensa pública. Y luego aquí abajo nos saca por los portales que estamos asegurando, ¿vale? Si es uno, si son 2 o 3 o 5, los que sea. Y bueno, pues luego la explicación del producto, ¿vale? ¿De acuerdo? La cláusula de fontanería de conducciones exteriores que os decía, la tenéis aquí, ¿vale? La que os decía de hasta 6.000 euros, la búsqueda, reparación de averías y roturas de conducciones, instalaciones de fontanería que discurran soterradas, ¿de acuerdo? No vistas, por patios, viales, jardines y situadas en el exterior de edificación hasta el límite máximo de los siniestros indicado en la presente condiciones patentes. Es esta corta, ¿vale? ¿De acuerdo? Y esto es lo que quería que vierais hoy, como una compañía como Caso, la manera de tarificar en Ocaso, que tenemos la herramienta de enlace a Catastro, que nos facilita un montonazo a la hora de tarificarlo y que luego nos va a permitir utilizar estos datos para poder tarificar en otras compañías que no tienen esa herramienta, que tenemos nosotros que poner los datos a mano, ¿no? Bueno, esta compañía ya nos lo facilita, con lo cual, teniendo estos datos, yo puedo trabajar en otra compañía que no me facilite esos datos porque ya los tengo yo aquí. ¿De acuerdo? Para poder tarificar en otra compañía que ya veremos en los días posteriores, ¿vale?